Maceo, la empresa que recoge los desechos sólidos generados en Quito, lamentablemente tiene entre sus trabajadores pacientes con COVID-19. A fin de mitigar la expansión de la pandemia entre este grupo de servidores que no han parado ni un solo día en esta emergencia, se han efectuado pruebas para saber su estado de salud. Para conocer las acciones desarrolladas, conversamos con su gerente, Yolanda Gaete. Estamos ya vía Skype con Yolanda Gaete, gerente de Maceo, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos haber aceptado esta entrevista para nuestros televidentes de Gamavisión. Yolanda, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Conversábamos en semanas anteriores sobre el estado de salud de aquellas personas, trabajadores de Maceo, que día a día están en la calle en contacto con los desechos, con diversos tipos de desechos que sin duda ponen en riesgo su salud y más aún en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo ha avanzado la salud de aquellos trabajadores? ¿Cuántos contagiados se registran hasta el momento dentro de la empresa de Maceo? Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Tenemos en este momento nosotros 108 contagiados. Es una cantidad importante, no es un número que a nosotros nos resulte aceptable, toda vez que tenemos una operación en este momento total de la empresa, lo cual nos afecta diariamente la capacidad a fin de cumplir con nuestras obligaciones. Sin embargo, de ello, para nosotros es fundamental la salud de los trabajadores, estamos precautelando la salud en general de todos ellos, tendiendo los cercos epidemiológicos. Tenemos en este momento alrededor de 80 personas en el cerco epidemiológico, es decir, la mayoría de estos contagiados formaron parte del cerco epidemiológico inicial, muchos de ellos ya han regresado. Los 108 suman desde las personas, lastimosamente las 2 personas fallecidas, más el cúmulo de trabajadores que hemos tenido hasta ahora con COVID. Tomando en cuenta también que los trabajadores por lo general trabajan en familias muchas veces completas, ¿no? Esposas e hijos, hermanos, y eso pues agrava la situación en cuanto al contagio. Así es. La empresa nuestra ha sido normalmente una empresa familiar, es decir, hay núcleos familiares trabajando acá, esposas, esposos, padres, hijos, primos, tíos, de todo. Entonces eso evidentemente hace que la enfermedad se multiplique, porque además ese mismo contacto que tienen aquí lo tienen en sus casas, entonces luego lo contagian en otras áreas de la empresa. Eso ha agravado la situación de los trabajadores o la situación de salud de los trabajadores. Más allá de eso, estamos controlando el contagio a través de medidas diarias, de educación, de comunicación, de insistencia y evidentemente brindando todos los implementos. Tenemos en este momento 5 personas hospitalizadas, tenemos una persona en terapia intensiva y 2 fallecidos. Esperamos no tener más fallecidos, más allá de que también los trabajadores nuestros, por la naturaleza del trabajo, es decir, están en la madrugada, están expuestos al frío intenso, agua, residuos, tienen problemas ya de su salud. Frecuentemente el primer síntoma o la primera enfermedad presente de manera constante en esta empresa precisamente son las infecciones respiratorias. Ahora, Yolanda, el alcalde Yunga anunció que la importación de las pruebas para detección temprana, digámoslo así, detección rápida del COVID-19 iba a ser utilizada principalmente en los empleados municipales. ¿De qué manera les ha ayudado a ustedes este tipo de pruebas para poder actuar rápidamente y hacer un cerco epidemiológico dentro de los trabajadores que den positivo al coronavirus? Nosotros hemos sido la primera empresa, la primera instancia municipal atendida con las pruebas del COVID. La semana anterior, el día lunes que empezaron las pruebas, empezaron precisamente aquí, lunes y martes, retornaron el jueves. Estamos esperando esta semana nuevamente la atención de la Secretaría de Salud para atender primeramente al cerco epidemiológico, porque ¿qué es lo que sucede cuando alguien presenta síntomas? Inmediatamente se lo envía a las casas de salud o se hace las pruebas en los laboratorios autorizados. Detectado el contagio,
tendemos el cerco epidemiológico, esté o no contagiado. Esas personas van por 14 días a sus domicilios o el tiempo que corresponda. Terminado ese tiempo se hacen las pruebas, es decir, las pruebas que estamos haciendo es para el retorno de las personas, para garantizar, uno, que estén sanas, dos, que lleguen a la empresa y no tengan problemas o no contagien al resto. Entonces, en esa medida, la municipalidad, comprendiendo la dureza del trabajo nuestro, la exposición que hemos tenido, ha priorizado a Emaseo para fines de esta atención. Somos la empresa que está prácticamente con toda su capacidad las 24 horas durante toda esa pandemia. Una vez que han sido lamentablemente contagiados 108 trabajadores de Emaseo, ¿se han reforzado los protocolos de bioseguridad para que pueda el resto de personal continuar laborando? Obvio, los protocolos se han reforzado. Día a día estamos pendientes de qué medidas adicionales podemos adoptar para asegurar o evitar el contagio masivo de los trabajadores. Tenemos medidas no tan solo en la dotación de implementos, tenemos medidas en el control médico, tenemos medidas en la desinfección, estamos desinfectando las instalaciones en todo momento y sobre todo haciendo énfasis en el tema de comunicación a los trabajadores, haciéndoles frecuente recuerdo de que el problema o el riesgo no es solamente en la empresa, sino también afuera, una vez que salen a la calle, cuando están en casa, y eso deben recordarlo y tenerlo presente en toda hora. ¿Y cómo evitar aglomeraciones entre el personal de Emaseo, ya que pues son trabajadores que normalmente su actividad amerita que estén trabajando en grupos grandes? Bueno, nosotros tenemos diferentes niveles de aglomeraciones. El primero es en el lanzamiento de las rutas, donde tenemos 300, 400 personas en un solo espacio. Lo que hemos hecho es dividir las operaciones. Hemos desconcentrado, abierto un centro en Zambisa y estamos aperturando un centro en el Parque Bicentenario. Eso ya ha disminuido mucho el nivel de concentraciones. Adicionalmente, hemos hecho un desplazamiento en los horarios de lanzamiento de las rutas, de tal manera que unas salgan a las 7, a las 9 de la mañana y así sucesivamente en cada horario. Eso realmente ha controlado en absoluto esas grandes concentraciones. El siguiente nivel de concentraciones es en la operación misma, en la ruta. La recolección de carga posterior, es decir, la que significa la recolección de los residuos en cada puerta de los domicilios, se hace con 4 personas que van dentro de una cabina de cada recolector. Esa es imposible no tenerla, porque no podemos tener 4 recolectores para llevar a 2 personas, el que conduce y el ayudante. Entonces, lastimosamente, esa es una actividad que no la podemos hacer de otra manera. Lo mismo sucede, por ejemplo, con vehículos de menor capacidad, con los canters, porque es gente que debe ir levantando los residuos a medida que el carro va avanzando. Para ellos hemos establecido, estamos haciendo una división por lo menos entre el puesto del conductor y el puesto de los ayudantes. Hemos mandado a hacer unas pruebas, a fabricar en manera de prueba unas como capuchas, para que adicionalmente a la mascarilla y a las gafas estén mucho más protegidos, de tal manera que con esa cercanía que es hombro con hombro no tengan un mayor contagio, y controlar y hacer énfasis en la necesidad de estar permanentemente desinfectándose las manos, de evitar retirarse la mascarilla, tener una comunicación cercana. Entonces, lastimosamente hay temas que ya no podemos controlar por la naturaleza mismo. En los vehículos de transporte, que también en los que hacen los recorridos desde y hasta los domicilios, estamos también haciendo una suerte de cabinas en cada asiento, de tal forma de que si se produce un contagio, no sea el contagio a 14, a 40 personas, sino que sea máximo entre 2 personas.
Bueno, sin duda, pues la empresa está haciendo un esfuerzo en los cambios para aumentar la bioseguridad de sus trabajadores, pero también, Yolanda, es importante educar a la ciudadanía, informarle de qué manera nosotros, las personas que permanentemente estamos, bueno, pues también poniendo sin querer en peligro a los trabajadores que sacrificadamente pues están en las calles recolectando nuestros desechos, los desechos en estos momentos que han aumentado en nuestros hogares. ¿De qué manera podemos colaborar? Es importante que nos eduquemos y que sepamos de qué manera podemos nosotros también cuidar la salud de los trabajadores de Maceo. Sí, la primera es respetar los horarios. Estamos en casa, ya no tenemos la justificación de que salimos temprano, de que no podemos estar pendientes del paso del recolector, de que dejamos el residuo el día anterior en los contenedores. Tenemos que sacar el día que pasa el recolector independientemente de la modalidad, si es a pie de vereda o en recolección contenerizada. Es el día y ojalá unos minutos, máximo una hora antes, para evitar precisamente que los residuos sean desperdigados por los perros, fundamentalmente cuando rompen las fundas, o por las personas, los minadores que hacen recolección. Quizá más problema en este momento sean los propios minadores informales que los propios, la propia fauna urbana, porque ellos cogen, abren las fundas, sacan las fundas de los contenedores. Entonces tenemos un problema bastante fuerte. Eso nos asegura que la ciudad no se ensucie, que no tengamos que duplicar esfuerzos para mantenerla limpia y sobre todo que esos residuos que probablemente o con seguridad estén contaminados no afecten a los trabajadores. Dos, tenemos que suponer que cada persona somos enfermos asintomáticos, no lo sabemos, no hemos hecho pruebas como ciudad a 3 millones de habitantes. Las pruebas llegan a muy pocas personas, tienen que haber una cantidad o tenemos que haber una cantidad importantísima de contagiados. Entonces tenemos que asumir que cada uno es un enfermo o un contagiado y debemos tratar nuestros residuos como si fuesen. Entonces cada mascarilla que nos retiramos cada día la debemos destruir, porque lastimosamente también están siendo retiradas por los minadores de las fundas y las están revendiendo. Entonces tenemos que destruir las mascarillas, las tenemos que poner en fundas gruesas, selladas, y solo cada 3 días sacar esos residuos. Eso evita el contagio a la propia ciudadanía y a nuestros obreros que hacen la recolección. En cuanto, Yolanda, a los cartones, a los vidrios que se nos ha recomendado que en estos momentos no los saquemos para la recolección inmediata, sino que más bien los tengamos reservados. ¿Habrá algún plan posterior en los próximos días, cuando de pronto vayamos cambiando de semaforización para la recolección de los mismos? Porque ya en algunos hogares pues está bastante acumulado. Así es, entiendo la preocupación, entiendo la molestia, son 60 días, no nos imaginábamos que este estado de excepción iba a extenderse tanto. Sin embargo, estamos adoptando todos los planes, las previsiones para, una vez terminada el estado de excepción, que los habitantes dispongan de manera ordenada. Estamos trabajando conjuntamente con diferentes organizaciones de la sociedad civil religiosa para que las iglesias, independientemente del tipo de culto, sirvan de centros de acopio para que nosotros luego podamos coger de manera ordenada. Y en las zonas donde la población tiene recolección diferenciada, también nos estamos organizando para ir conjuntamente con los recicladores de base a hacer la recolección e ir llevando de a poco esos residuos a los centros de gestión ambiental donde hacen la separación final. Recordemos que son 4 centros en toda la ciudad que normalmente tienen una capacidad limitada, que luego de 60 días es una cantidad enorme de residuos, y cada día nosotros más o menos recolectamos 10 toneladas de residuos que se pueden reciclar. En 60 días estamos diciendo que son 600, es decir, no tenemos en un día la posibilidad de retirar todos esos residuos, mucho menos que los recicladores de base almacenen esos residuos para irlos realmente separando y comercializándolos de manera adecuada. Entonces tenemos que tener un poco de paciencia. Ojalá que la gente pueda utilizar las iglesias, los centros de acopio que se van a habilitar en las iglesias, para que ahí podamos ir haciendo además una desinfección a esos residuos para luego ser trasladados a los EGAMS y no tener en estos centros de gestión ambiental recicladores contagiados.
Perfecto, Yolanda. Queremos agradecerle por esta importante información compartida para nuestros televidentes de Gamavisión. Hemos conversado con Yolanda Gaete, gerente de Maceo. Yolanda, que tenga un buen día y muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.